La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson con el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. Y vamos con estos datos sobre la enfermedad. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad frecuente que suele iniciarse entre los 40 y los 70 años de edad. No obstante, también puede aparecer antes de los 40 años. En la enfermedad de Parkinson disminuye en más del 80% una sustancia llamada dopamina. La causa de la degeneración de las neuronas es desconocida. Este es el tema que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov. Hacemos un pequeño corte, recibo a nuestro invitado. A la vuelta ya estamos con el tema enfermedad de Parkinson. Ya estamos con nuestro invitado en esta tarde, el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y a sus órdenes. Un placer tenerlo de vuelta acá. Y vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante. Y ya en el corte hablábamos de todo lo nuevo que hay en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Pero vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson con usted. Y el tema es, ¿quiénes pueden tener esta enfermedad? Ya se descubrió, hay un gen, hay algo hereditario, es el estilo de vida. ¿Se sabe por qué aparece? Sí, en realidad, por definición, la enfermedad de Parkinson se llama enfermedad de Parkinson idiopática, que significa de causa desconocida. Ah, bueno. Entonces, si nosotros hablamos de la enfermedad de Parkinson de por sí, por definición es de causa desconocida. Ajá. Pero se identificaron varios genes que fueron llamando Parkin 1, Parkin 2, Parkin 3, que son genes que se fueron encontrando repetitivamente en algunos pacientes portadores de la enfermedad y que se relacionan con la existencia de la enfermedad. La presencia de estos genes no quiere decir que sea una enfermedad hereditaria, pero que sí existe una predisposición familiar para tener la enfermedad. O sea, una persona que tiene muchos familiares con Parkinson tiene más predisposición a tener esta enfermedad que es degenerativa y por ahora de causa desconocida. Ya, perfecto. Bueno, tenemos un material que habla de la aparición de la enfermedad de Parkinson. Si podemos ver, señor director, por favor. Aparición de la enfermedad de Parkinson. En el cerebro existe un grupo de células nerviosas encargadas de producir dopamina, un neurotransmisor esencial para el control de los movimientos y la transmisión del impulso nervioso. Estas neuronas se agrupan en una estructura denominada sustancia negra que se sitúa en los ganglios basales. Las neuronas de la sustancia negra de los sujetos con enfermedad de Parkinson mueren antes de tiempo sin ser sustituidas. Cuando desaparece el 50 o 60% de estas células, comienzan a hacerse evidentes los primeros síntomas. A medida que progresa la degeneración de esta zona cerebral, se agravan los síntomas. Está bien eso, doctor, es así. Sí, básicamente es así. La sustancia negra está ubicada en el tronco encefálico, en realidad en el mesencéfalo, y estimula por medio de la dopamina a los ganglios basales. Es un circuito. Ganglios basales sería un cúmulo de cuerpos de la neurona que está arriba en la parte del encéfalo, ¿verdad? Del cerebro, digamos, ¿verdad? Sí.
Lo otro está por debajo del cerebro, está arriba de la médula espinal, se llama tronco encefálico. Desde ahí viene un estímulo con dopamina a los ganglios basales. Después de muchos años de investigación notaron que existía menos cantidad de dopamina en las personas con enfermedad de Parkinson. Y fue así que en la década del 60 se inventó la levodopa, que es el principal medicamento que hasta la actualidad se usa para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, que promueve la formación de más dopamina. Hay que entender que en la enfermedad de Parkinson la afectación está solamente en la sustancia nigra y lo que falta es dopamina. Sí. Hay otras personas que pueden tener otras enfermedades con los mismos síntomas o muy similares al Parkinson, que tienen lesiones en los ganglios de la base, que es donde tiene que actuar la dopamina. Entonces, estas personas no responden bien al tratamiento. Entonces, hay gente que tiene síntomas parecidos al Parkinson, o que se catalogan a veces de Parkinson, pero que no responden al tratamiento. Claro, porque perdón, pero que interrumpa, pero si el problema es dopamina, entonces le dan dopamina y supuestamente se tiene que mejorar. Claro, pero eso es en la enfermedad de Parkinson. Hay otras enfermedades en el que aunque le den, el problema está en los ganglios basales arriba, entonces ni con dopamina mejoran. Claro. Entonces, para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, nosotros vemos solamente 4 cosas. Es una enfermedad de diagnóstico puramente clínico. Y son los síntomas principales, o sea, signos en los que el médico constata, es bradicinesia, que es lentitud de los movimientos. Podemos llamarle asinesia, que es cuando ya hay ausencia del inicio del movimiento. Bradicinesia es el primero. La hipertonía es el aumento del tono muscular. Y el temblor de reposo. ¿Cómo es el aumento del tono muscular? Voy a mostrarle las 3 cosas. La bradicinesia, o que se puede llamar asinesia, que cinesia es movimiento. Lento movimiento sería, o no movimiento. Voy a mostrarle para que vean. Es la disminución de la velocidad del inicio del movimiento. Entonces, quiero caminar y el paciente quiere levantarse de la silla y duda como 3 veces y no consigue hacer el inicio. Eso es la bradicinesia. ¿Puedo mostrarle? Sí, por favor. La marcha normalmente con bradicinesia, hay un trastorno de postura que el paciente se queda un poco más jorobado y los pasos son chicos, porque hipocinesia, disminución del tamaño de los movimientos. Generalmente el paciente camina sin balancear los brazos. Entonces al girar muchas veces se desequilibra. No, normalmente para que el centro del equilibrio quede en el medio, uno balancea el brazo. Entonces el que tiene Parkinson muchas veces se inclina hacia el costado, o sea, hacia adelante, y generalmente le cuesta empezar el movimiento, como que está pegado al piso, y al empezar empieza y después no puede parar. Entonces hay esa dificultad para iniciar el movimiento que se llama asinesia, y la dificultad para parar también, ¿verdad? Entonces da una marcha característica. Lo principal es la bradicinesia. A este signo principal le sumamos uno de los otros 2, que puede ser hipertonía, que nosotros revisamos al paciente y vemos que hay una resistencia al movimiento pasivo. O sea, está como rígido. Cuando el paciente mueve el otro lado del brazo, se endurece más. Eso es característico. O cuando piensa o se pone nervioso, se endurece más. ¿En serio? Entonces eso es muy característico. Al tener esos 2 signos, yo hago ya el diagnóstico de síndrome parkinsoniano, o sea, posiblemente tenga esta enfermedad. O puede ser bradicinesia con temblor. Y el temblor, hay 3 tipos de temblor básicamente. El primero es el temblor de reposo, que es el que tiene Parkinson. Está dando quieto, cuando está concentrado en otra cosa, de repente empieza a mover el temblor y hace como cuenta monedas a veces. O cuando camina, está usando el brazo, entonces ahí tiembla el miembro en reposo. Pero no es el temblor que tiene la gente, los adultos mayores. No tiene nada que ver con eso. A veces sí. A veces puede ser que sea Parkinson. Entonces, el temblor de reposo es el característico para hacer el diagnóstico, pero los temblores pueden ser de reposo, que es el de Parkinson, acá no está usando el miembro. El de actitud es cuando en alguna de las posiciones así o así tiene el temblor. Así no tiembla generalmente, pero cuando está reposando, ahí le tiembla. Pero ¿verdad? Es un temblor que se nota, ¿verdad? Porque muchas veces la gente no tiene mucho pulso y al poner así... Ese, por ejemplo, es temblor de actitud. Entonces, el que tiene Parkinson puede poner así y no tiene ningún temblor. Y cuando está reposando, ahí se nota que tiembla. Ese es el temblor de reposo. Y el otro temblor es el temblor de acción. Por ejemplo, a tocar la nariz así, nosotros vemos que ahí tiembla, ¿verdad? Al mover. O cuando se sirve la jarra, ahí tiembla. Eso es un temblor de acción. Entonces, ni de acción ni de actitud son característicos del Parkinson, solo el de reposo. Entonces, al tener esos 3 signos, bradicinesia con temblor o bradicinesia con hipertonía, hacemos el diagnóstico clínico de posible enfermedad de Parkinson. Le damos un tratamiento. Si el paciente mejora, es prácticamente confirmado el diagnóstico, siempre y cuando descartemos que exista un medicamento que pueda causar esos síntomas. Hay medicamentos que causan síntomas de Parkinson.
Entonces, si no existe nada que pueda causar eso, podemos atribuir a una enfermedad de Parkinson ante esa clínica que es bradicinesia con temblor o bradicinesia con lentitud. Es importante que la gente sepa que muchísimos pacientes con Parkinson no tiemblan. Hay una, claro, prácticamente hace más de 100 años ya se describió el Parkinson aquineto rígido. Aquineto es no movimiento, con rigidez. Entonces son así, no tienen expresión de la cara, no parpadean tanto, pero no tienen temblor. Pero tienen una sensación de inestabilidad al caminar. Y rigidez. Rigidez, al girar se desequilibran. Entonces, esos son síntomas que a veces nosotros nos hacen buscar un síndrome parkinsoniano. Tiene la rigidez y tiene la lentitud y está el diagnóstico. O sea, el paciente que tiene Parkinson puede tener el Parkinson que tiembla. Que se llama tremblante. Sí, o el que no tiembla, pero está así muy rígido. Que se llama aquineto rígido. A veces tiene mucha lentitud, dificultad para levantarse, dificultad, inestabilidad al caminar. El tema del equilibrio, ¿verdad? Me mareo, pero no me mareo. O sea, no sabe bien qué le pasa, porque no siente giro, siente así como que se desequilibra nomás. Pero por definición tampoco puede haber caídas desde el inicio, porque hay otras enfermedades que sí causan caídas y estas no son Parkinson. Hay otros síndromes parkinsonianos, como demencias más graves o enfermedades más graves que pueden causar caídas. El Parkinson normalmente no causa caídas en su inicio, pero durante muchos años. Pero el Parkinson no es demencia, ¿verdad? No tiene absolutamente afectación de las funciones superiores. No afecta a las funciones superiores. Pero las otras enfermedades que dan síndrome parkinsoniano, en la mayoría sí causan demencia. Por eso es importante hacer un diagnóstico diferencial. Sí. ¿Es fácil o es difícil hacer ese diagnóstico, doctor, de que tiene Parkinson o de qué tipo de Parkinson tiene el paciente? Y con los conocimientos clínicos básicos es muy fácil, súper fácil es. Realmente hay que tener los conocimientos. En realidad, yo siempre les sugiero a los colegas que están empezando en el tema de la medicina o de la neurología, que lean por lo menos una vez o que realicen una vez una escala que se llama UPDRS. UPDRS, que es una escala americana, o sea, una escala internacional que se usa para la evaluación del Parkinson y todos los síntomas están ahí y se puede catalogar y ahí uno aprende absolutamente todos los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson al hacer esa escala. Perfecto, perfecto. Bueno, tenemos otro material que podemos pasar, por favor, ¿sí? Vamos a ver. Síntomas principales de la enfermedad de Parkinson. Los principales síntomas de la enfermedad de Parkinson y presentes en la mayoría de los pacientes son el temblor en reposo, que suele desaparecer durante los movimientos voluntarios, la rigidez muscular, la lentitud y la poca amplitud de los movimientos voluntarios, los trastornos del equilibrio postural que generan alteraciones de la marcha y caídas al suelo, y la marcha característica a pasos rápidos y cortos de forma incontrolada llamada marcha festinante. Era lo que nos decías, ¿verdad? Exactamente. Y el diagnóstico es clínico, entonces es súper importante que la gente entienda eso, porque a veces el paciente recurre a un especialista, le hacemos la evaluación clínica, le indicamos un medicamento y se siente como inseguro. No me pidió ni siquiera una tomografía, ni siquiera me pidió una resonancia magnética. Este doctor no me atendió tan bien. Y en realidad, en este caso particular, no hay una indicación directa de hacer una tomografía. O sea, el diagnóstico no es por medio de un examen auxiliar. Análisis, claro, de ningún análisis, de ningún examen auxiliar, sino es mirándole al paciente, ¿verdad? Es mucho más eficaz ese comportamiento en el médico que hacer estudios. Muchas veces el médico que no conoce la clínica neurológica le pide un sinfín de estudios. A veces llega al especialista, el paciente con resonancia, con contraste, arteriografía, electroencefalograma, se hizo estudios en el extranjero y nunca le revisaron si tiene hipertonía, rigidez, por ejemplo. Entonces, no puede hacerse un diagnóstico si al paciente no se le evalúa clínicamente. Entonces, no es necesario muchas veces hacer estudios auxiliares. Es importante que el paciente sepa esto, porque si no, no se siente bien cuidado. Y no es necesario. Es un gasto innecesario de dinero, de tiempo y de métodos auxiliares a veces. O sea, te puede servir para otras cosas porque es un chequeo general, pero para definir si es Parkinson o no, no es necesario ni siquiera un análisis de sangre. Es mucho más importante ver la respuesta clínica a este tratamiento que le iniciamos. Le decimos, va a tomar esta pastillita 2 veces al día y venga tomando este comprimido, ¿verdad?
Después viene el paciente y se nota el cambio en la evaluación clínica, ya no tiene tanta rigidez, ya no se desequilibra al caminar, el paciente se siente mucho mejor. Ahora, doctor, ¿por qué si está esta pastillita de dopamina, es verdad? Hay muchísimos medicamentos ahora. Pero, ¿por qué si existen esos medicamentos sigue habiendo gente con temblores? La enfermedad, o sea, primero que nada, no todos los temblores son Parkinson. Sí. Hay muchísimos casos de temblor esencial, por ejemplo, que es totalmente otra cosa. Justamente ahí sí hay temblor de actitud y temblor de acción y prácticamente no hay de reposo. O sea, es muy diferente. Este sí tiene mucha predisposición genética, es transmitido genéticamente el temblor esencial. Entonces, primero eso. Y segundo, el tratamiento no es curativo. Murieron las neuronas que producían dopamina. Nosotros le damos la dopamina y el paciente parece que, o sea, mejora sintomáticamente, pero no revivimos neuronas ni atajamos la muerte celular. O sea, si es una enfermedad de Parkinson, esa enfermedad va a seguir evolucionando. En un principio, al empezar el tratamiento, hay un periodo que se llama de luna de miel, en el cual el inicio del tratamiento, el paciente se siente sano, o sea, no tiene más el mareo, no tiene más el desequilibrio, no tiene más los calambres, no tiene más el temblor. Con dosis bajas de 2 veces al día medicamentos, generalmente mejora muchísimo. Eso puede durar ciertos meses o semanas, pero después vuelve a tener síntomas y vamos aumentando la dosis de la medicación. Hay que entender, las neuronas siguen muriendo, ¿verdad? Entonces, progresivamente se suele necesitar más dosis de medicamentos. Por eso el paciente vuelve a tener síntomas. Claro. En lo que se refiere a la medicación, es muy importante, es mucho más frecuente la enfermedad de Parkinson en personas mayores de 60. Pero también se ve en personas más jóvenes. Se ve a partir de 40 años, hay Parkinson muy juveniles que después de los 20 años ya pueden empezar a tener síntomas. Sí, son casos súper raros por suerte, pero hay. Sí. Lo importante es tener en cuenta que el tratamiento que se indica, lo ideal es que sea un especialista el que inicia el tratamiento o alguien que conoce la enfermedad, porque está demostrado que tenemos que empezar con medicamentos diferentes a la levodopa. Porque si no, los efectos colaterales de la medicación aparecen más rápido. Entonces, siempre y cuando se pueda, nosotros empezamos con cualquier otra medicación que no sea levodopa, porque ese medicamento que viene a ser el arma más potente para la enfermedad, dejamos para el futuro. Es una enfermedad que va a durar toda la vida, tenemos que dejar algo para el futuro. Entonces, la levodopa no se usa normalmente como es buena de primera, en primer tratamiento. Se usan otros medicamentos, agonistas dopaminérgicos se llaman, que tienen un efecto similar a la levodopa, para tratar de ahorrar ese comprimido de levodopa que vamos a usar seguramente en 5 o 10 o más años en adelante. Fantástico. Bueno, estamos aprendiendo muchísimo con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinhoff. Hacemos un pequeño corte. A la vuelta continuamos. Estamos hablando de la enfermedad de Parkinson. Hablando con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinhoff, él es neurólogo, hablándonos de enfermedades de Parkinson. El médico que tiene que tratar la enfermedad de Parkinson es el neurólogo, ¿verdad? Idealmente es un neurólogo que debe hacer el seguimiento. Es importantísimo entender, a partir del surgimiento de las especialidades médicas, no es como antes que un médico sabía absolutamente todo. Nunca nadie puede saber todo. Claro. Cuando existen especialidades, tenemos la tendencia de fijarnos más en el problema que compete a nuestra especialidad. Claro. Y podemos dejar de lado otras cosas a veces involuntariamente. El paciente está con una hipertensión no bien tratada, un problema cardíaco y el neurólogo de repente se le puede pasar eso. Entonces, es importante que el paciente tenga un tratamiento, especialmente si es un paciente de edad avanzada, que sea por varios médicos. Tiene que tener un médico tratante que le conoce. Puede ser un médico de familia o un clínico. Y este clínico habitualmente tiene que solicitar la interconsulta con un especialista para los casos puntuales. Tiene un problema tipo Parkinson,
va a verle al especialista para algunos tratamientos, pero hace el seguimiento con su clínico. Y siempre es importante no dudar en visitar diferentes Claro, o sea, médicos. no abandonarla al clínico Claro. por ir al neurólogo que es el especialista. Exactamente, ¿verdad? o sea, siempre tienen que Seguir, tener... claro. Y también en el sentido inverso, muchas veces algunos especialistas o un médico de familia o un clínico puede estar limitado en algunas cosas Claro. que se refieren a alguna especialidad de muy rápida evolución, ¿verdad? Entonces, siempre es prudente que si el médico no le propone al paciente le consulte, no sería bueno que consulte con otro especialista, juntos capaz que lleguemos a una mejor calidad de vida para el paciente. Claro, perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de posibles complicaciones. Vamos a ver, por favor. Posibles complicaciones. Dificultad para realizar las actividades diarias. Dificultad para tragar o para comer. Discapacidad. Difiere de una persona a otra. Lesiones por caídas. Neumonía por inhalar saliva. Efectos secundarios de medicamentos. ¿Es así? Sí, es una enfermedad que va evolucionando y generalmente si no se hace un tratamiento adecuado puede haber más Problemas. predisposición a tener problemas. Una de las cosas que llama la atención en la acinesia o la bradicinesia es la frecuencia en la que uno parpadea, por ejemplo, pero así también la frecuencia en la que uno traga su saliva. Entonces, eso es algo automático para nosotros. Nosotros Claro, parpadeamos no, y tragamos no. la saliva sin darnos cuenta. Pero el que tiene Parkinson, nosotros le miramos y a veces está con una cara así seria y a veces está con la boca incluso entreabierta. Y no parpadea ni No traga. parpadea casi y parece triste. Ah. Entonces la familia te dice, siempre está triste, desmotivado ahí, quietito. No está triste. Le preguntaba al paciente y te dice, no, yo no estoy triste, ¿verdad? Estoy feliz, es pero la su cara cara sí. que tiene una expresión, digamos, valga la Sí. redundancia, inexpresiva, no Claro, tiene expresión facial. claro. Se llama hipomimia. A veces queda con la boca entreabierta y puede babear, pero porque no traga suficientes veces por minuto. Entonces, son cosas realmente, esas complicaciones raras veces se ven, pero sí, si hay riesgos de caída, hay que indicar un tratamiento, ¿verdad? También es importante entender, muchas veces el paciente no necesariamente tiene el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, pero los especialistas a veces le indicamos dosis bajitas de antiparkinsonianos. Puede ser una confusión de, lee el prospecto, pero esto es para los que tienen Parkinson. Sí. Podemos usar eso porque el paciente tiene piernas inquietas a la noche, no puede dormir, tiene un sueño Claro. no reparador, se le mueven las piernas, tiene calambres, tiene que levantarse 3 veces de noche para mojarse el pie o pisar el piso, te dice, Sí. porque le molesta. Eso desaparece con una dosis bajita de medicamento para Claro, Parkinson. y no es que Y no tenga es Parkinson, ya. pero mejora la calidad de vida. Claro. Y también podemos usar en otros casos, cuando vemos un paciente de edad bien avanzada, que ya tiene una lentitud y un desequilibrio al girar, quizás no tenga todos los criterios de diagnóstico de Parkinson, pero con una dosis bajita de levodopa o de pramipexol, el paciente mejora su equilibrio, no tiene dificultad al girar, se para de la silla sin ayuda. A veces el paciente está 30 minutos tratando de levantarse de una silla y no Pobre. puede. La calidad de vida disminuye muchísimo. Claro. Le das unas pastillitas al día, 2 veces al día, y el paciente puede recuperar esa autonomía, pararse y caminar. Cuando la enfermedad, después de muchísimos años de evolución, sigue evolucionando, como le dije, ahí sí ya empieza a haber más dependencia, dificultades para caminar solo, pero por definición no afecta las funciones superiores. No afecta, no da demencia y en principio no da caídas a repetición. Puede haber caídas solamente cuando es muy avanzada la enfermedad. Perfecto. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de consecuencias por falta de tratamiento, el que no se va a hacer el tratamiento. Vamos a ver, por favor. Consecuencias por falta de tratamiento. Sin tratamiento, la enfermedad de Parkinson evoluciona en plazo de 5 a 10 años, hasta un estado donde la persona está rígida y prácticamente sin movimientos, con temblor intenso y donde el paciente es incapaz de valerse por sí mismo y está confinado a una silla de ruedas o inmovilizado en la cama. La disponibilidad de tratamiento farmacológico eficaz ha cambiado radicalmente el pronóstico de la enfermedad. En la mayor parte de los casos se puede conservar una buena movilidad funcional durante muchos años y la esperanza de vida de los pacientes tratados adecuadamente se incrementa en grado sustancial. Así es.
es relativamente así. En realidad, esto yo creo que viene a mostrar cómo era antes del año 60 que se inventó la levodopa y después del año 60 que se transformó totalmente la expectativa de vida de un paciente con Parkinson. Claro, porque antes era cuando terrible. No existía el tratamiento, y es una cosa a tener en cuenta, estamos hablando de la década del 60 en Estados Unidos. O sea, ¿cuándo llegó ese remedio a Paraguay o América Latina? O sea, muchas veces tenemos personas, abuelos, tíos, primos, qué sé yo, mayores, que conocen una persona que tuvo Parkinson y murió ahí en su cama sin ningún tratamiento. Y era una cosa realmente terrible, invalidante. Pero a partir de la existencia de estos medicamentos, nosotros reponemos la dopamina o hacemos que estos medicamentos actúen en ese nivel, porque algunos estimulan el receptor nomás, como el pramipexol y otras moléculas estimulan como si fueran dopamina y el paciente básicamente mejora clínicamente y puede estar súper bien, con una buena calidad de vida por muchísimos años. Después ya se hace un poco más dificultoso y capaz que necesita un poco de ayuda para algunos actos de la vida. Doctor, ahora, ¿cómo es? Porque las neuronas no es que se mueren todas juntas, ¿verdad? No. Todo en un día, de un día para otro, pum, y ahí aparece el Parkinson. Esto va siendo lentamente, ¿verdad? Y uno no se da cuenta. Normalmente se considera que la enfermedad empieza muchísimos años antes de la sintomatología. O sea, se cree que los primeros signos o síntomas de la enfermedad son, por ejemplo, disminución del olfato. Después de un tiempo puede haber un poco de trastornos gastrointestinales, el paciente que tiene una constipación crónica, y después empiezan con los trastornos de piernas inquietas, ¿verdad? Y muchas veces después empieza a tener los síntomas de Parkinson. Y el tema de la letra que cambia, eso no es también. Es por la bradicinesia. Antes de que aparezca todo, y muchas veces eso ya es un síntoma que aparece con los otros síntomas, básicamente. Pero es algo característico, es que empieza con una letra relativamente normal y después se van achicando las letras cada vez más y después ya es casi legible. Va diciendo el renglón y nuevamente letras medio grandes y después cada vez más chicas. Es por la dificultad de movilización de la mano. Es relacionado a la bradicinesia. Y si se toma eso, o sea, una persona dice, a la pucha, me está pasando esto, escribo y mi letra se vuelve más chica, o no sé, tengo trastornos gastrointestinales hace un tiempo, esa persona va al médico y si tiene suerte puede llegar al neurólogo y el tratamiento es mejor cuanto antes se tome. Sí, se cree que hay cierta neuroprotección con los medicamentos. No está demostrado, pero es una creencia que se tiene, que si se trata correctamente el paciente va a evolucionar más lento. Entonces lo ideal es consultar cuanto antes, pero más que nada es porque mejora la calidad de vida. Claro, o sea, no es que se para la enfermedad, sino que ustedes le dan dopamina, pero sí el transcurso de la enfermedad. Sí, el transcurso de la enfermedad. Entonces, se cree que cuando empieza a haber síntomas evidentes, el paciente ya tiene un gran número de células, quizás la mitad de las células de la sustancia negra ya murieron. O sea, para que se note clínicamente y el paciente venga a consultar por ese motivo, generalmente ya es por una gran pérdida de neuronas. Entonces, a partir de ahí nosotros decimos, ¿cómo nosotros vamos a hacer revivir neuronas? Eso. O sea, si ya consultó con la mitad nomás de las neuronas, ya no hay cura. Claro. Lo que podríamos eventualmente ver ahora es una posibilidad de atajar eso, que hasta ahora no se conoce un tratamiento específico para atajar la enfermedad. Hay muchos avances en el tratamiento, hay nuevos medicamentos, algunos que actúan sobre las enzimas que destruyen la dopamina, hace que se acumule más tiempo, otros que estimulan la neurona siguiente parecida de una manera similar a la dopamina, pero también hay tratamientos que no son medicamentosos. En otros países existen estimulaciones cerebrales, así como un marcapaso puede estimular el corazón. Se le pone un cablecito en el medio del cerebro, digamos, y estimula una parte del cerebro y se hace una estimulación cerebral, ¿verdad? Por medio de un aparatito que es como un marcapaso. Con eso nosotros podemos controlar los síntomas motores. Básicamente son síntomas motores de la enfermedad de Parkinson bastante bien, pero tampoco mucha eficacia mayor que la medicación. Pero es una esperanza que tienen los pacientes poder mejorar su calidad de vida con esto. Se hacen casos muy excepcionales. Y ahora hay nuevos tratamientos con estimulaciones muy raras, digamos, en la ciencia. Por ejemplo, se hace con una fibra óptica y eso estimula con ciertos colores, no sé qué, con unas luces especiales, estimula y causa un tratamiento similar al de la medicación, con la ventaja que tiene una eficacia constante. O sea, se programa el aparatito y constantemente está estimulando esa parte y tiene una eficacia. El medicamento en un momento es eficaz, en un momento es excesivo, en un momento es muy bajo. Tiene fluctuaciones.
con la estimulación cerebral podemos tener algo estable. Pero son tratamientos muy caros y tampoco curan. La enfermedad sigue evolucionando y muchas veces aparecen complicaciones no relacionadas a la movilidad. Los pacientes que son estimulados a veces desarrollan más depresión o desmotivación, otro tipo de complicaciones que no se ven en la medicación sola. Bueno, súper claro como siempre, el doctor nos está explicando, pero tenemos que hacer un pequeño corte. Tenemos este corte. Charlando con el doctor Nicolás Ebreinhoff, neurólogo, y ahora tenemos otro material, señor director, que habla de enfermedad de Parkinson y parkinsonismo. Vamos a ver, por favor. Enfermedad de Parkinson y parkinsonismo. Parkinson no es lo mismo que parkinsonismo. A pesar de su estrecha vinculación, muchos hilos los separan. El término parkinsonismo se refiere a cualquier afección que implique los tipos de cambios de movimiento observados en el mal de Parkinson. Estos problemas incluyen temblores, movimiento lento, rigidez de los brazos y piernas. Los síntomas son causados por ciertos medicamentos, un trastorno diferente del sistema nervioso u otra enfermedad. Es verdad lo que ya nos decía. Es súper importante. Hay algunas cosas que en medicina, con el correr de los años, van cambiando las nomenclaturas. Sí. Por ejemplo, en unos años se le llama así y después de cierta cantidad de años se hace una gran reunión y se decide cambiar la forma de llamarla a esto por alguna razón. Por ejemplo, empezó una enfermedad, se describió que esto era causado por otra cosa, se le tiene que cambiar el nombre. Sí. Entonces, parkinsonismo no es un término muy correcto. Ya no se usa más. Se usa mucho todavía, Ajá. pero no es muy correcto porque es mejor hablar de lo que se llama síndrome parkinsoniano, que significa el conjunto de síntomas y signos que caracterizan a un grupo de enfermedades. Ajá. El síndrome parkinsoniano más frecuente es en la enfermedad de Parkinson. Sí. Pero hay personas que toman, por ejemplo, algunos medicamentos antidepresivos, o medicamentos para dormir, o medicamentos para las alucinaciones que causan síntomas de Parkinson. Los neurolépticos le llamamos a estos medicamentos para las alucinaciones, por ejemplo, o para trastornos bipolar, y tienen síntomas de Parkinson. No tiene expresión de la cara, boca entreabierta, lentitud de movimientos, rigidez. Es un síndrome parkinsoniano, pero es causado por un medicamento. A esto se le llama vulgarmente o antiguamente parkinsonismo. Ahora le llamamos síndrome parkinsoniano por neurolépticos o síndrome parkinsoniano medicamentoso, ¿verdad? Pero también hay otras enfermedades que no son Parkinson que causan estos mismos síntomas y signos. Sí. Y ahí vamos a hablar de un síndrome parkinsoniano atípico. O sea, está la enfermedad de Parkinson, que así se llama, así ¿verdad? se llama. Ese es el nombre. Y después están las enfermedades que son síndrome parkinsoniano. Hay otras enfermedades que tienen síndrome parkinsoniano, pero tienen otros... Le llamaban banderas rojas antes los neurólogos. Sí. Otros signos anormales que no hay en el Parkinson. Entiendo. Entonces, viene un paciente que tiene supuestamente Parkinson y yo le encuentro un reflejo anormal como el que tienen los que tuvieron un accidente vascular cerebral y digo, espera, esto no tiene por qué haber en el Parkinson. Es un reflejo piramidal, encontramos y es una bandera roja. Esto no es Parkinson. ¿Qué es piramidal? Piramidal es el haz que controla los movimientos voluntarios. ¿Cómo? El haz piramidal es la parte del cerebro. Nosotros acá tenemos unas neuronas que se llaman neuronas de Betz, que tienen forma de pirámide. Sí. Las neuronas. Eso baja hasta la médula espinal y controla los movimientos voluntarios. La parte motora voluntaria es controlada por las neuronas que se llaman haz piramidal, las neuronas de Betz. Pero eso es normal en todo el mundo. Eso es lo normal. Y cuando uno tiene una ACV, se daña eso, se corta la fibra, entonces uno no tiene movimiento voluntario y aparecen reflejos anormales. Entonces, un síndrome piramidal, por ejemplo, es cuando tenés una lesión del haz piramidal, es una parte motora. Y eso no tiene por qué estar afectado en el Parkinson. Entiendo. Entonces, vemos reflejos anormales o el paciente tiene limitación de la mirada. No puede mirar hacia arriba, el ojo fijo, no puede mirar hacia la derecha, hacia la izquierda. Es otra enfermedad, por ejemplo, que da síntomas parkinsonianos,
pero con limitación de la mirada. Eso no es Parkinson, es una enfermedad mucho peor, se llama parálisis supranuclear progresiva o enfermedad Steele-Richardson, son enfermedades neurodegenerativas. Hay otras, por ejemplo, que el paciente tiene caídas a repetición, ¿verdad? Caídas a repetición y tiene una mano que no puede controlar, echa todo, no controla la mano, empieza a tener trastornos superiores, desorientación, incoherencia, puede ser una degeneración córtico-basal. O sea, hay muchas enfermedades que pueden causar síntomas de Parkinson, pero tienen algo atípico. Entonces decimos, esto probablemente no sea Parkinson, generalmente es algo peor. Claro. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque la enfermedad de Parkinson no mata. Solamente afecta a las neuronas de esa partecita del tronco encefálico y es la parte motora, involuntaria. Entonces, es una cosa con la que se convive. Las otras sí pueden llevar a la muerte, las degenerativas atípicas. Claro. Y ¿cómo es? Usted que trata a personas que tienen la enfermedad de Parkinson, ¿cómo es el día a día de estas personas una vez que tienen ya su tratamiento? ¿El tratamiento hace igual a todos, alguno funciona o no, siendo siempre de Parkinson, ¿verdad? Hablando exclusivamente de la enfermedad de Parkinson? Normalmente con un tratamiento adecuado, al inicio de la enfermedad, la persona en general no siente ni una molestia. Se siente qué normal maravilla, sí. al inicio. Es el periodo de luna de miel. Sí. Después de cierto periodo, entramos al periodo que se llama periodo intermediario, Sí. la enfermedad clásica, que es cuando el paciente tiene una relación directa entre su medicamento y su estado. O sea, si toma su medicamento a horario, el paciente está bien. Pero llega la hora de tomar el remedio y no está tomando, por ejemplo, porque no tiene, salió y empieza a sentirse duro, desequilibrado, con temblores a veces, Claro. ¿verdad? Entonces, eso hay una relación directa entre el horario de toma de medicamento y la respuesta clínica. Pero muchos años después ya entramos en otra etapa que se llama de fluctuaciones. Ya no es tan predecible el horario con relación al cuadro clínico. El paciente toma su medicamento, a veces le hace efecto, a veces no, a veces le hace efecto un rato y después se acaba. O sea, no es que cambiando la dosificación y los horarios yo puedo controlar, es una etapa más difícil. Bueno, tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver, por favor, señor director, ¿qué quieren saber? Estamos en redes sociales. A ver. Pedro de Atirá dice, ¿puedo continuar ejerciendo mi profesión si tengo la enfermedad de Parkinson? Depende de qué profesión. Si es un técnico de ande y tiene que subir a una columna a tocar un cable de electricidad, le diría que cambie. Claro. Pero normalmente no es una enfermedad que en Si sus es un inicios... cirujano. Claro, pero hay varios cirujanos muy renombrados que tienen conocidos con Parkinson que venían con su bisturí así, al acercarse dejaban de temblar porque es de acción, no es el movimiento. No, es doctor, de me reposo. muero. Entonces, en reposo tiembla, pero cuando va a cortar son muy precisos. Bueno. Bueno, en fin. Pero como puede le digo, seguir, depende ¿verdad? mucho de qué etapa de la enfermedad sea y depende mucho de cuál sea su trabajo. O sea, Claro. yo no le sugeriría hacer un trabajo de subir al techo a cambiar teja Claro, porque puede claro, caer si se claro. desequilibra. Ya, perfecto. Tenemos otra consulta. A ver, por favor. Marina de Asunción dice, ¿cuáles son los efectos secundarios de las medicinas para la enfermedad de Parkinson? Depende cuál sea la medicina, pero en la gran mayoría de los casos, todas prácticamente dan sueño. Casi todas, excepto una que es amantadina, es muy suave, no da sueño, pero las otras todas dan sueño. Y la mayoría tiene cierta intolerancia gástrica, o sea, mal estómago, malestar, náuseas, vómitos. Al inicio del cuadro muchas veces no se tolera muy bien. También pueden bajar la presión, entonces las personas de edad muy avanzada pueden tener síntomas horribles. Al empezar la medicación le baja la presión, se marean porque le bajó la presión. Se sienten Entonces, peor al Se sienten inicio. peor con vómitos. Entonces hay que ser muy prudente y empezar en dosis súper bajitas. Se parte la pastilla generalmente en 4, de la pastilla más chica que venga. Le decimos que parta nuevamente en 4 y que empiece así 2 veces al día. Después de una semana le aumentamos según la tolerancia. Pero la mayoría de los casos son los efectos relacionados al malestar gastrointestinal. Y algunos tienen característicos efectos adversos. El pramipexol, por ejemplo, en dosis altas puede causar ludopatía, que es la tendencia a jugar juegos de azar. Entonces, ¿Un medicamento te puede causar eso? Sí, el pramipexol es espectacular para muchísimas cosas porque estimula el frontal Sí. de cierta manera a que las personas que están un poco desmotivadas, tristes, incluso como antidepresivo, podemos ayudarle un chiquitito a la depresión con un poquitito de pramipexol, aunque no haya Sí, Parkinson, ¿verdad? sí.
Entonces, en dosis bajitas como que te estimula, te da más, te desinhibe un poco, ¿verdad? Pero cuando uno toma dosis muy altas, puede desinhibirle demasiado. Te va al bingo claro, y timbeas todo el día. Te vas al casino y perdés tu casa. Claro, Entonces, la demanda más famosa en Estados Unidos por un medicamento fue la del Pramipexol, que un paciente, no estaba indicado, eso no se sabía. Y un paciente le demandó después de haber perdido todos sus bienes y tuvieron que indemnizarle muchísimo porque no estaba descrito en la literatura. Claro. Que eso causaba, y se demostró que causa ludopatía, que es la tendencia a juegos de azar. O Pero sea que a lo mejor altas. muchos de esos viciosos que vemos timbeando no sé. pueden tener. No ya sé. tiene una buena excusa, el medicamento. No. No sabía eso. Sí, Mira lo que también vamos pueden causar aprendiendo. edemas de miembros inferiores por los trastornos de la circulación, hipotensión ortostática al pararse se marea. Sí. Muchos síntomas, pero generalmente relacionados al aumento muy rápido de la medicación, aunque siempre hay pacientes que de por sí, aunque sean dosis microscópicas, no toleran. Claro. O le da alergia o una intolerancia propia del paciente. Claro, perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa con las recomendaciones de nuestro invitado. Parte final de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Nicolás Ebreinov, neurólogo, que nos estuvo hablando de la enfermedad de Parkinson. Doctor, en estos últimos minutitos nos gustaría que dé algunas recomendaciones que les parezca importante a nuestra teleaudiencia. Primero que nada, es importantísimo recurrir al médico, no solamente cuando hay molestias, sino tener un médico de cabecera, recurrir a él cuando tiene alguna molestia. Este médico de cabecera generalmente tiene alguna duda, va a pedir la opinión de un especialista si fuera necesario. No hay que temerle al médico. En la mayoría de los casos hay muchas enfermedades que podemos prevenir, podemos tratar a tiempo y curar, ¿verdad? Capaz no sea el caso de la enfermedad de Parkinson, pero la calidad de vida mejoró de una manera muy significativa a partir del inicio de la creación de estos medicamentos para Parkinson. También está demostrado que hacer actividad física disminuye el riesgo de tener enfermedad de Parkinson. Las personas que tengan una predisposición familiar, que tengan gente en la familia con Parkinson, antecedentes de Parkinson, se les sugiere hacer actividad física regular. La actividad física intensa es aparentemente la que más protege de la enfermedad de Parkinson. Se cree que libera neurotransmisores, que mejora los receptores en las neuronas y quizás eso sea la causa. Entonces, no duden en consultar a su médico si tienen alguna molestia. No esperen tener temblor para pensar que uno tiene Parkinson. A veces se manifiesta con un poco de desequilibrio, dificultad para iniciar la marcha, para levantarse de una silla, calambres. Tienen que recurrir a su médico en esos casos. Perfecto, doctor, muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.